Bendiciones, hermanos, bienvenidos a esta clase en la que estaremos viendo las preguntas número 34 y la pregunta número 35. Estas preguntas son las últimas dos preguntas del segundo módulo, así que esta es la última clase del segundo módulo. Nos estaremos viendo por una clase más, pero esa clase ya conforma el tercer módulo. En el tercer módulo estaremos viendo acerca de, déjenme les digo, espíritu, restauración y crecer en la gracia. Recuerden que en este segundo módulo, todo lo que estuvimos viendo en este segundo módulo fue acerca de Cristo, redención y gracia. Aprendimos acerca de Cristo, por qué necesitamos un Salvador, porque ese Salvador debe ser verdaderamente humano, verdaderamente Dios. La redención que nos da es solo por gracia. Y estas dos preguntas conforman la última parte de este segundo módulo. Así que quiero felicitarlos y agradecerles por mantenerse constantes, aprendiendo sobre la palabra de Dios. Y síganlo haciendo así, que todo esto es beneficio y para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, la pregunta número 34. Pero antes de entrar en la pregunta, vamos a hacer una oración y así le pedimos a Dios que nos guíe a través de este estudio. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la libertad que podemos celebrar en ti, porque en ti, Señor, podemos decir que nuestra alma es libre de la esclavitud del pecado, porque en ti, Señor, nuestro corazón es libre, Señor, de esa opresión, porque podemos, Señor, con libertad alabar tu nombre. En esta hora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través del estudio de tu palabra, que lo que vamos a hablar, Señor, encontremos comprensión, encontremos, Señor, la manera de ponerlo en práctica y que sea, Señor, en nuestra vida un tesoro diario, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pregunta número 34. La primera parte no es una pregunta, la primera parte es una afirmación y es esta. Ya que somos redimidos solo por gracia y solo por Cristo, esta es una afirmación. La pregunta es lo siguiente. ¿Tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra? ¿Tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra? Esa es la pregunta número 34. En la pregunta anterior de la semana pasada, ustedes vieron algo acerca de la justificación se adquiere por fe, no por obras. Y hoy vamos a hablar algo más sobre las buenas obras. Entonces, usted póngale pausa al video y conteste. ¿Tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra? Una vez que usted contestó, ¿qué es lo que usted cree? La respuesta es la siguiente. Sí, sí tenemos que hacer buenas obras y sí tenemos que obedecer la palabra. Sí, porque Cristo, habiéndonos redimido por su sangre, también nos renueva mediante su Espíritu, para que nuestras vidas puedan mostrar amor y gratitud a Dios, para que seamos afirmados en nuestra fe por los frutos y para que otros sean ganados para Cristo por medio de nuestro comportamiento piadoso. Esa es la respuesta a la pregunta número 34 y vamos a leer Primera de Pedro en el capítulo 2, el versículo 9 al 12. Primera de Pedro 2, del versículo 9 al versículo 12. Dice así la lectura. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia,
pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Primera de Pedro 2, del versículo 9 al versículo 12, y estaremos regresando a la lectura durante la clase. En el desarrollo de esta pregunta hemos establecido una convicción. Somos redimidos solo por gracia, solo por Cristo. Y también estableceremos por qué es necesario hacer buenas obras y obedecer la palabra. Las obras en nuestra vida son necesarias como un resultado de nuestra redención. Asimismo, la obediencia a la palabra. Esto será algo que nos acompañe por el resto de nuestra vida. Obedecer la palabra de Dios y hacer buenas obras, en resultado de nuestra salvación. Será un actuar visible en nosotros por la obra santificadora del Espíritu Santo, cosa que también vimos en la lección pasada. Estamos siendo santificados. Entonces la santificación se vuelve visible. La pregunta de la semana pasada, como les decía, nos dejó en claro que somos justificados por la fe, no por las obras. No podemos ser justificados por las obras por una simple y sencilla razón. Porque por más obras que hagamos y por mejor que sean, siempre van a ser imperfectas. Recuerden que Dios pedía justicia, no la tenemos. Dios pedía obediencia perfecta, no la tenemos. ¿Dónde encontramos esto? Solo en Cristo. Nuestras obras no llegan a tanto. Entonces no podemos alcanzar justificación por las obras. Podríamos pensar, bueno, ahora estoy confundido. ¿Son necesarias las obras? ¿No son necesarias? ¿Qué es lo que nos están queriendo decir con todo esto? Mire, déjese lo pongo de esta manera. Las obras no son para salvación. Las obras no son necesarias para su salvación. Somos salvos por gracia, por Cristo. Ahora, las obras sí son necesarias una vez que usted es salvo. Las obras son, por ser salvo, son un resultado de su accionar en Cristo. Entonces, una vez que estamos en Cristo, una vez que hemos sido redimidos por su gracia, las obras vienen a ser ese resultado visible. Todo cristiano debe dar fruto de buenas obras y obediencia a la palabra. Las obras no son el camino a la salvación. Son el resultado de andar en el camino de la salvación. Estableciendo esta convicción, entonces vamos a desarrollar la respuesta de la pregunta. Como resultado de nuestra redención vienen las buenas obras, que son necesarias y son consecuencia de. Las buenas obras son, número 1, una expresión de gratitud. La primera parte de la respuesta nos dice a la pregunta, ¿tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra de Dios? Sí, definitivamente sí. Ahora, ¿por qué sí? Porque Cristo, habiéndonos redimido por su sangre, también nos renueva mediante su Espíritu. O sea que no podemos seguir siendo los mismos. Las buenas obras son una expresión de gratitud. Escuche esto. Para que nuestras vidas puedan mostrar amor y gratitud a Dios.
Nuestra salvación, nuestra redención, produce en nosotros un agradecimiento. Entonces nosotros accionamos en consecuencia de ese agradecimiento. Las buenas obras son una expresión de eso. Este versículo ya lo hemos leído en otras preguntas, en otras clases. Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Y establece muy bien la convicción que somos salvos por fe, que somos salvos por gracia solo por Cristo. Y después establece también que somos hechos para obras en Cristo. Efesios 2, del 8 al 10. Dice así. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Bien claro. Primeramente, versículo 9. No por obras para que nadie se jacte. Nadie es salvo por obras. Pero después dice, ahora somos una hechura de Dios, somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí, las buenas obras toman su lugar en nuestra vida. Somos hechos nuevos en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios dispuso de antemano. Entonces, como señal de agradecimiento, las obras aparecen en nuestra vida. Como señal de obediencia. También, las buenas obras son un fruto de nuestra vida en Cristo. Y el producto de la fe. Recuerden que ya hablamos también de eso. La fe verdadera, la fe en Cristo Jesús, la fe que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones. Y leemos Juan 15 y el versículo 5. Juan 15, 5 dice así: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ahora estamos en Cristo, unidos a Cristo, estamos dando fruto. Entonces las obras son el fruto de nuestra vida en Cristo, son el producto de la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. ¿Y por qué son necesarias? Vamos a leer Santiago 2, 14, 19. Santiago 2, del 14 al 19. La verdadera fe produce acción. Y esas son las buenas obras. Santiago 2, del 14 al 19. Escuche bien esta lectura. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Somos salvos por fe, somos salvos por gracia, somos salvos por Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Recuerden, en la lección de la fe vimos, ¿qué es la fe verdadera? ¿Acaso hay una fe que puede ser no verdadera? Entonces de eso está hablando aquí. Hay una fe que pretende creer lo que cree que cree. ¿Recuerdan eso? Entonces de eso está hablando aquí. Me estás hablando de una fe que no es real. Les dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede salvarlo esa fe? No, no puede salvarlo porque no es verdadera. Y continúa diciendo, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense
y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve esto? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. O sea que no hay una fe verdadera. No ha infundido el Espíritu Santo de Dios la fe en el corazón. Es algo solamente intelectual. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Las obras son el producto de nuestra fe, son el fruto de nuestra vida en Cristo. Y este versículo, recuerden que lo leímos también en una clase pasada. Tú crees que hay un solo Dios. Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Pero los demonios no tienen fe ni buenas obras, ¿verdad? Entonces, las buenas obras son una expresión de gratitud a Dios, son el fruto de nuestra vida en Cristo, el producto de la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Las buenas obras también son un testimonio para los incrédulos. La tercera parte de la respuesta dice, para que otros sean ganados para Cristo por nuestro comportamiento piadoso. Y regresamos a la primera lectura que hicimos, Primera de Pedro 2, y leemos el versículo 11 y el versículo 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Las obras son, además de ser una expresión de gratitud, de ser el fruto de nuestra vida en Cristo y el producto de nuestra fe verdadera en Cristo, las obras son también un testimonio para los incrédulos. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Otra versión dice, en el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Alguien dijo, habrá ocasiones en que las personas a tu alrededor, la única Biblia que puedan leer serás tú. ¿Qué quiere decir esto? Que como cristianos, las personas a nuestro alrededor están viendo a Dios en nuestras vidas. Si esto es así, ¿qué pueden las personas a nuestro alrededor leer en nuestras vidas acerca de Dios? ¿Qué pueden las personas a nuestro alrededor ver que Dios está haciendo en nuestras vidas? De manera que puedan decir, oh, mira, es diferente. Sus acciones son diferentes, su vida es diferente. Yo quiero lo que Él tiene. ¿Qué es lo que tenemos? A Cristo en nuestro corazón. Entonces las buenas obras son un testimonio para los incrédulos. Leo nuevamente el versículo 12 de Primera de Pedro. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Nuestras acciones glorifican a Dios cuando damos testimonio de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y también son ejemplo para las personas a nuestro alrededor. Entonces, que nuestra vida en Cristo, que comienza cuando el Espíritu Santo nos da ese aliento de vida en fe y nos despierta a una vida espiritual, y Cristo viene a nuestro corazón cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos su redención, ahí nace un anhelo por la palabra de Dios. Ahí nace un anhelo por conocer la voluntad de Dios, por saber qué es lo que Dios pide de nosotros. Entonces es necesario
las buenas obras y la obediencia a la palabra, sí, totalmente necesario. Y no vamos a saber qué es lo que Dios pide de nosotros si no estudiamos la palabra. Entonces, estudiar la palabra constantemente nos ayudará a saber cuál es la voluntad de Dios y cómo debemos accionar. Ya que somos redimidos solo por gracia, solo por Cristo, ¿tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra de Dios? Respuesta corta y sencilla, sí. Tenemos que hacer buenas obras y obedecer la palabra de Dios. Y para terminar esta clase, les voy a pedir que leamos a Mateo 7, del 18 al 21. Mateo 7, del 18 al 21 dice así: un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la última pregunta del segundo módulo. Ha sido un placer aprender con ustedes y que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Continuamos en esta hora con la pregunta número 35. Pero antes de hacer la pregunta, ¿qué le parece si hacemos oración y damos gracias al Señor por sus bendiciones? Padre, damos gracias en esta hora, Señor, por este tiempo. Damos gracias porque inmerecedores somos, Señor, pero por tu misericordia hemos alcanzado gracia. Por tu amor adquirimos, Señor, esa paz para con Dios. Gracias por darnos esta oportunidad, por tu palabra que nos ayuda, que nos guía, nos instruye. Por cada uno de mis hermanos, Señor, que se ha esforzado. Porque sabemos, Señor, que darás bendición maravillosa a cada vida. En el nombre de Jesús, en tu mano nos ponemos, Señor, en este día. Amén. Continuamos con la pregunta número 35. Y la pregunta número 35 es la siguiente. Ya que hemos sido redimidos solo por gracia, solo por medio de la fe, ¿de dónde proviene esa fe? Repito una vez más. Ya que hemos sido redimidos solo por gracia, solo por medio de la fe, ¿de dónde proviene la fe? Póngale pausa al video y usted conteste. Ya después de que usted haya contestado, más adelante, tal vez en el grupo que tenemos, usted ponga su contestación. Es necesario que participe, es necesario que usted aporte, es necesario que usted opine y haga saber lo que usted pensaba o lo que piensa. Y después de que escudriñemos estos versículos que la palabra de Dios nos va a enseñar y contestemos esta pregunta, veamos cómo es que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y en nuestro pensamiento referente a esta pregunta. ¿De dónde proviene la fe? La respuesta que nos da el Catecismo de la Nueva Ciudad dice: todos los regalos o los dones que recibimos de Cristo los recibimos a través del Espíritu Santo, incluyendo la fe misma. Estamos llegando al final de este módulo, no del catecismo, ¿ok? Porque más adelante seguiremos con más preguntas. Pero creo que ha sido una experiencia maravillosa, porque ahora podemos contestarnos muchas preguntas de una manera diferente. Y al contestarnos esta pregunta, que es la última de este módulo, podemos recordar y repasar algunas de las muchas cosas que hemos aprendido. Cosas de las cuales nos hacen estar firmes en la fe. De la misma manera, estas cosas que hemos aprendido nos hacen crecer y nos ayudan para poder
platicar, para poder contestar, para poder enseñar a nuestro prójimo. En este caso puede ser nuestra familia, nuestros hermanos en la iglesia o a personas en nuestro trabajo o en el lugar donde nosotros vivimos. Primeramente debemos recordar que el hombre en su condición de pecado necesitaba un redentor. Miren lo que dice Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Este versículo nos enseña desde el principio la necesidad del hombre. Por la caída de pecados sabemos que el hombre necesitaba constantemente hacer un sacrificio que contuviera sangre para cubrir su pecado. Y este versículo nos enseña cómo es que Dios, en su grande amor hacia la humanidad, cómo es que Él viene y suple esa necesidad de sacrificio para el perdón de pecados. Y todo eso lo encontramos solamente en una persona, en el Redentor que vino a ser Jesucristo. Dios mismo al mundo vino y se entregó por amor a nosotros. Por la muerte espiritual y la separación que teníamos delante de Dios, ni tú ni yo, nadie podía satisfacer la justicia de Dios. Es por ello que solo Jesucristo vino y al morir obtuvimos redención y salvación para nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice así: porque por gracia sois salvos. La gracia es un regalo inmerecido, es un don dado por Dios, es un don que obtenemos solamente por amor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, la fe ni la salvación no es de nosotros. Esto proviene de Dios, dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, no porque lo que cualquier hombre pueda hacer, para que nadie se gloríe, porque eso es la naturaleza del hombre. Si por el hombre fuera, cualquier salvador se hubiera enorgullecido, mas por amor Dios envió a su Hijo para morir por ti y por mí. Es un regalo que recibimos de parte de Dios. En nadie más, ni en ninguna otra persona, ni en nada de lo que pudiéramos nosotros hacer, por mucho que pareciera. Porque muchas veces nosotros que tenemos familiares católicos o de alguna otra religión, muchas veces pensando que haciendo una manda, en el caso de los que somos de México, muchas veces pensaban que haciendo una manda de tal lado, de tal ciudad a tal ciudad, pagaban un gran favor a Dios, o el dejar de hacer algo, o el ir a prender veladoras seguidas a un templo, podrían adquirir algún regalo, algún favor de Dios. Pero nada de lo que parezca, de lo mucho que nosotros hagamos, iba a traernos redención y salvación a nuestra vida. Porque nuestro corazón dice que estaba inclinado continuamente al mal. Como nuestro corazón había maldad, nuestras obras delante de Dios eran maldad, era pecaminoso. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. Fuerte esas palabras. Mire lo que dice después: y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Que era un trapo de inmundicia, con todo respeto se lo digo, un trapo que servía para limpiarse cuando iban a hacer sus necesidades.
Y caímos todos vosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nada de lo que pudiéramos hacer delante de Dios justificaba nuestra redención. De nosotros nada podremos ofrecer. Todo proviene de Dios para nuestras vidas. Todo proviene del Padre de misericordia. La fe para creer en Cristo, la fe salvadora, proviene del Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es el tiempo donde Jesucristo está dando la promesa del Espíritu Santo, del Consolador. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si usted quiere saber cómo traducir o cómo interpretar esos versículos, leyendo los versículos siguientes, nos va a dar cada una de las pausas. Mire lo que dice el versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Se da cuenta la fe quién nos la da? El Espíritu Santo, para poder creer en Jesús. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede creer en Jesús si no es convencido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Solamente a través del Espíritu Santo. Sabemos que, y Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Todo proviene de Él, todo proviene del Padre. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos convence el Espíritu Santo para poder creer en Jesús? ¿Cómo nos da la fe para creer en Jesús? Solamente escuchando su palabra. Dice Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, la palabra de Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que nuestra vida, al escuchar un estudio de la palabra de Dios, un sermón, la predicación de la palabra de Dios, eso aumenta nuestra fe. Y eso es que atrae a la gente que llega por primera vez a la iglesia. Nosotros no la convencemos, nosotros hablamos la palabra. Quien convence y da la fe es el Espíritu Santo a través de escuchar la palabra de Dios. Dios muestra su grande amor para nuestras vidas. Él entrega a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Nos da su Espíritu Santo para vivir una vida en santidad y mostrando buenas obras, no para salvación, sino como fruto de nuestra salvación y de nuestra fe en Jesucristo. Nos ayuda, nos guía y nos lleva hacia el Padre. Quiero que leamos Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 23. Colosenses 1, del versículo 19 al 23. Y dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿En quién? Versículos atrás está refiriéndose a Jesucristo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica toda la creación que está debajo del cielo. Y ahí habla, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se da cuenta? Este versículo o estos versículos encierran una verdad que hemos venido aprendiendo durante estos estudios. Nosotros nada podemos hacer. Dios nos amó, entregó a su Hijo, nos reconcilió, tenemos paz para con Dios. Ahora vivimos una vida llena de fe, la cual no adquirimos nosotros por nuestras obras, sino a través de la guianza y del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo, nuestra fe en Cristo Jesús. Y es por medio de Él que podemos llegar al Padre. Y es por medio del Espíritu Santo que tenemos ese don que no proviene de nosotros, es un don de Dios. Quiero terminar esta pregunta haciendo la oración que da el libro al final de este módulo número 2. Y es un placer, es un gozo estar con ustedes escudriñando la palabra. Creo que el Señor nos bendice de una manera especial a cada uno de nosotros. Miren la oración. Le invito a que cierre sus ojos y medite en ella. Espíritu Santo, nos viste cuando no podíamos buscarte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú nos has dado la fe. Ninguno de nosotros creería si no fuera por tu gracia redentora, mediante la cual conviertes corazones de piedra en corazones de carne. Permite que a la luz de tu misericordia inmerecida desechemos toda jactancia. Amén. Y así es como culminamos este módulo. Recuerde hacer comentarios. Estamos ansiosos en leerles y en poder participar juntamente con ustedes de estas bendiciones que el Señor nos ha dado. Dios le bendiga, hermano, y cuídese mucho. Y nos vemos en el siguiente módulo. Dios le bendiga.